Bienvenidos a la primera parte de nuestra increíble aventura en Roma. En este video comenzamos nuestra travesía con un reencuentro muy especial en el corazón de una ciudad llena de historia. Juntos exploramos la enigmática Puerta Mágica, visitamos la imponente Basílica de Santa María la Mayor y nos adentramos en las antiguas termas de Trajano. Pero lo mejor estaba por venir. Nos maravillamos con el Coliseo al atardecer, un lugar que guarda siglos de historia. Esta es solo la primera parte de nuestra experiencia y no querrás perderte lo que está por venir. Antes de comenzar, aquí van algunos consejos clave para recorrer Roma sin complicaciones. Organiza tu visita por zonas, como el Coliseo o el Vaticano, y compra tus entradas con anticipación. Usa el transporte público con pases como el Roma Pass y explora a pie, que es lo más práctico. Comienza temprano, toma pausas para un café o un gelato y no olvides visitar lugares menos conocidos, como las catacumbas. También recuerda usar apps como Google Maps, un calzado cómodo y un powerbank serán tus mejores aliados. Roma está lista para ser descubierta a tu ritmo. Nuestra aventura comienza saliendo del aeropuerto de Beauvais en París, caminando por la pista para abordar el avión. Después de 2 horas de vuelo aterrizamos en el aeropuerto Ciampino y para llegar al centro de Roma desde ese punto se aconseja tomar el servicio de transporte Ciampino Airlink, que está justo en el mismo lugar. Primero debes tomar un autobús que te llevará a la estación de tren más cercana, desde donde podrás tomar un tren directo hasta la estación central de Roma. Al bajar del bus subimos a un tren de doble piso y mientras viajábamos pudimos ver los antiguos acueductos romanos que se dirigían hacia la capital. Y pasamos cerca del templo de Minerva antes de bajar del tren. Estamos bajando del tren. Al llegar al centro de Roma, lo primero que hicimos fue desayunar. Una vez todo listo en nuestro Airbnb, vivimos un momento muy especial. Nos encontramos con un amigo de la infancia de Argentina que actualmente vive en Europa. 16.000 kilómetros de distancia. En Roma. Después de este gran reencuentro, decidimos almorzar en un típico restaurante de pizzas italianas. Pero no sabemos qué. Hay palmeritas. Muy argentina la comida también. Hemos decidido comprar pizza. Hemos elegido esa. ¿Cuál es esa? Una vez que terminamos de almorzar y como es recomendado, decidimos comenzar nuestra aventura por la zona del Coliseo, un punto icónico. Nuestro primer destino fue la Puerta Mágica. Este es un sitio esotérico asociado con la alquimia, conocida por sus inscripciones misteriosas que evocan la magia medieval, un lugar fascinante que conecta con el misterio histórico de la ciudad. Después de explorar este fascinante lugar, se recomienda continuar hasta la iglesia de Santi Vito e Modesto, reconstruida en 1477 y restaurada en diversas ocasiones, ubicada en la calle Carlo Alberto. Muy cerca de allí, llegamos a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, una de las 4 principales basílicas papales y la más grande dedicada a la Virgen María. Construida en el siglo V y remodelada en el siglo XVIII, esta basílica combina estilos arquitectónicos paleocristianos, medievales, renacentistas y barrocos. La entrada gratuita y los horarios accesibles te permiten recorrerla. Lo primero que vemos es su majestuoso techo dorado, decorado con oro traído de América, seguido de los impresionantes mosaicos bizantinos del siglo V que relatan escenas del Antiguo Testamento y la Natividad. Además, nos sorprendieron las 36 columnas de mármol, acompañadas por otras 2 de granito, que enmarcan la grandeza del lugar. Dentro se encuentra la capilla Serassi del siglo XVII,
que resalta por su decoración barroca y su ambiente íntimo. Luego pasamos por la capilla bautismal, donde observamos frescos que representan el bautismo de Cristo y la salvación, además de un triángulo que refleja la presencia y vigilancia. Dentro de la basílica encontramos una estatua arrodillada de San Francisco de Asís, con la mirada al cielo en un gesto de profunda devoción. Frente a ella se exhibe un fragmento que, según se cree, formó parte del pesebre donde nació Jesús en Belén. Este fragmento fue llevado a Roma por el Papa Sixto IV en el siglo XV. También observamos el cofre de plata y oro que protege el fragmento. También encontramos la tumba del Papa San Pío V, quien lideró entre 1566 y 1572. Además, descansan allí las tumbas de otros 3 papas. Al salir, disfrutamos de un típico helado italiano, algo imprescindible que debes hacer en este país. Y luego continuamos nuestra caminata hacia las imponentes termas de Trajano. Estas fueron construidas entre el 104 y el 109 después de Cristo por el emperador Trajano, y fue uno de los complejos termales más grandes y lujosos de la antigua Roma. Las termas no solo eran un lugar destinado a los baños, sino también un centro social donde los romanos participaban en actividades como ejercicio, banquetes y consultas en bibliotecas. Hoy en día, sus ruinas son una atracción arqueológica destacada, situadas a solo 10 minutos a pie del Coliseo. Estas termas también eran un complejo de edificios, así que esto sería como una parte, pero allá habría más estructuras. Tras recorrer las termas, finalmente llegamos a la meta más esperada del primer día, el Coliseo Romano. Lo vimos al atardecer, creando una vista realmente impresionante. La lluvia, inesperada, le dio un toque aún más mágico y único. El Coliseo es un lugar para detenerse, sentarse y contemplar la vista. Después de disfrutar de un atardecer privilegiado, descendimos a la vereda junto al Coliseo. Allí, el canto de los pájaros llenaba el ambiente, transportándonos al pasado y avivando nuestra imaginación con las historias que ese lugar ancestral guarda. Acá estamos caminando con los muchachos, se largó a llover un ratito. Ahí atrás se ve el Foro Romano. Y acá a nuestra izquierda, nuestra siniestra, el Coliseo Romano. Al fondo se alzaba el Foro Romano, ofreciéndonos una vista cautivadora que nos conectaba profundamente con la historia milenaria de la antigua Roma. Junto al Coliseo se alza el Arco de Constantino, construido en 315 después de Cristo para celebrar la victoria de Constantino I en el enfrentamiento del Puente Milvio. Como cierre de nuestra visita, rodeamos el Coliseo caminando, conscientes de que este lugar ha sido testigo de eventos que definieron el curso de la humanidad y marcaron el destino de civilizaciones enteras. ¿Qué te parece el Coliseo? Una locura. Una locura. Mayra, ¿Cuál? Es súper admirable pensar que parte de la historia de la humanidad nuestra, de todo lo que somos, pasó por aquí. Finalmente regresamos al alojamiento, explorando las calles de Roma por la noche. Subimos escaleras, encontramos rincones ocultos y disfrutamos de la ciudad iluminada de una manera única. Y así termina esta primera parte de nuestra aventura en Roma. Hemos descubierto rincones llenos de historia y vivido momentos únicos, pero esto es solo el comienzo.
Nos espera mucho más, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video de esta increíble travesía. Hasta pronto.